un podcast de Cooperativa. Sigue en desarrollo el control de detención y formalización de los 4 detenidos hasta ahora por el crimen del niño de 12 años ocurrido en medio de una encerrona en San Bernardo. El 5º integrante de la banda está identificado, sostuvo el ministro Arrau. El caso reordena la agenda de seguridad. La Moneda sale a responder a la presión de alcaldes por sacar militares a la calle. El control del orden público, dice, está radicado en las policías. Contraloría reafirma falencias en controles migratorios y de protección de menores en ingreso de niños haitianos al país. Informe reabre cuestionamientos sobre coordinación entre organismos públicos que conocieron alertas y no actuaron oportunamente. Hay avances asegurados, defiende la ministra de Educación, frente al traspié de la ley Escuelas Protegidas en el Tribunal Constitucional. Expertos advierten el precedente para otras propuestas del Ejecutivo que inhabiliten acceso a la gratuidad. En el Senado se agota el debate general sobre la mega reforma y el gobierno sostiene que se votará hoy mismo la idea de legislar. La oposición acusa sordera, tal como en Escuelas Protegidas. Se mueven los mercados. Mientras el petróleo llega a su menor nivel desde el inicio de la guerra, el dólar se fortalece y supera los 920 pesos en nuestro país. El cobre, en paralelo, baja de los $6 la libra, en su menor registro en 7 semanas. 2 países, 2 reacciones. En Colombia, el izquierdista Cepeda reconoce su derrota y abre paso a la transición con De la Espriella. En Perú, Sánchez impugna el proceso electoral, denuncia fraude sin presentar pruebas y no reconocerá la victoria de Keiko Fujimori. Y en el deporte, Colo-Colo acusa castigo selectivo y apelará a las 4 fechas de suspensión a Javier Correa. En Copa Chile, sin Gago, la U visita esta tarde a Unión La Calera. Y con Neymar recuperado, Brasil se mide con Escocia para avanzar en el Mundial en Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partimos a esta hora en contacto con la zona sur de la capital, porque en San Bernardo están siendo formalizados los 4 imputados por el robo con homicidio del niño de 12 años asesinado en medio de una encerrona. Esta tarde su cuerpo será entregado a la familia. Felipe Cofré con todo el detalle. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, las medidas cautelares más gravosas solicitó el Ministerio Público, que esta mañana y que durante estas jornadas le está imputando el delito de robo con violencia, robo con intimidación y robo con homicidio a los 4 detenidos indicados como los responsables de la muerte de Alejandro Águila, niño de 12 años que murió en medio de la fatal encerrona cuando volvía desde Argentina junto a su padre y a su tía. El Ministerio Público aún expone antecedentes que ocurrieron la madrugada del pasado martes, en donde se ha descrito que estos delincuentes realizaron un verdadero tour delictual. Primero robaron un auto en una estación de servicio cercana, asaltaron a un carabinero que circulaba a pie al que le fracturaron su clavícula y luego se trasladaron al sector de Catemito, en donde le quitan el auto al padre de la víctima, que no puede escapar y que luego de quedar atrapada con el cinturón de seguridad es arrastrada por cerca de 3 kilómetros. La Fiscalía Metropolitana Occidente indicó que se logró la detención de estos imputados luego de un cruce de cámaras de vigilancia con la revisión de huellas dactilares impregnadas de los imputados en el auto de las víctimas. También el fiscal Leonardo Tapia, en su alocución de esta formalización, indicó que los imputados estaban conscientes en las condiciones en que llevaban a la víctima y que deliberadamente decidieron continuar su marcha. Todos advierten y observan cómo el niño iba en esa condición. Todos observan y no evitan dichos resultados. Un vehículo, el color blanco, el que lleva el Mitsubishi, en todo momento va realizando cobertura y va atrás del otro vehículo color rojo. Es evidente que todos estaban viendo esa situación. Nadie lo evitó. Claro, dicen que nadie evitó, incluso pese a los gritos del padre de la víctima y también de su tía, que en todo momento, también al momento del robo, advirtieron que este menor se encontraba atrapado con el cinturón de seguridad. En paralelo a esta audiencia de formalización,
La familia del pequeño Alejandro Águila espera que el servicio médico legal entregue su cuerpo, lo que va a suceder cerca de las 2 de la tarde, según han indicado ellos mismos, cuando comenzará la despedida del niño, que como ha descrito su familia, era fan del fútbol, fan de Colo-Colo y fan de Lionel Messi. Su padre, Fabio Águila, habló esta mañana con los medios de comunicación haciendo una particular petición: ayuda para el traslado de su familia que está en Argentina para asistir y participar de la despedida de este pequeño de 12 años. Que me pueda traer a mi hermano y a mis hijos que están en Mendoza esperando para ver si pueden viajar, porque mi hermano no se anima a pasar la frontera en su auto. Entonces he pedido a alguna empresa que nos haga el favor de traer. Ellos son 4 personas nomás. La idea es que lleguen, nosotros a las 2 ya vamos a retirar el cuerpo de mi bebé y que mis hijos estén en ese momento, es lo que más quiero. Claro, es la petición que hace Fabio Águila. En medio del dolor, él manifiesta y pide a los medios disculpas por la calidad de su voz, y dice que quedó difónico al gritarle a los delincuentes que se detuvieran para devolverle a su hijo. Son detalles que entrega él, que se han conocido también en la audiencia de formalización, que son bastante duros. Los medios estamos también muy pendientes al desarrollo de esta audiencia, que todavía no termina. Se ha hecho un receso por ahora y falta la parte de las defensas de los imputados que tienen que exponer en esta audiencia, y ya se va a determinar con qué medida cautelar quedará. Y estaremos allí contigo para contarlo. 2 de los imputados, recordemos, son menores de edad, tienen 17 años, uno 18 y el cuarto 21 años y el quinto, como tú recordabas, Felipe, ha dicho el ministro Arrau temprano, que está identificado y está siendo buscado por las policías. Gracias por la información, retomamos cuando sea necesario. Buenas tardes. Y este tema ha provocado también una discusión a nivel político, con el debate para reformar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y la incorporación de las Fuerzas Armadas a la lucha contra la delincuencia. Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal, Vero? Buenas tardes. Y en medio de la discusión sobre los delitos cometidos por menores de edad, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, señaló que el gobierno está trabajando en una propuesta para modificar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, lo que se podría materializar en una rebaja de la edad de imputabilidad, aunque la autoridad precisó que se trata de una discusión que se debe abordar con responsabilidad. Las declaraciones se producen mientras el Senado discute un proyecto que endurece las respuestas frente a delitos graves cometidos por adolescentes y tras el impacto que generó la muerte de este menor de 12 años en San Bernardo. Sin embargo, las palabras del ministro generaron reacciones en la oposición. Desde la Democracia Cristiana y el Frente Amplio advierten que el debate no debe reducirse a bajar la edad de responsabilidad penal y llaman a fortalecer las políticas de prevención, rehabilitación y reinserción. Escuchemos a la secretaria nacional de la ADC, Alejandra Kraus, y también al secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble. Ayer efectivamente acordamos con el ministro de Justicia avanzar efectivamente en el análisis para estudiar la reducción de la edad de responsabilidad penal y también hacer correcciones como cuando esas personas privadas de libertad cumplen los 18 años pasen a la población penal adulta. Normalmente cuando ocurren estos hechos pasa inmediatamente que la respuesta que se quiere dar por la sociedad es aumentar las penas, es endurecer las manos con una rapidez que muchas veces nos puede llevar a tomar decisiones erradas. Acá vemos muchas veces jóvenes o niños que no tienen mucha conciencia de las consecuencias de sus actos, y por eso mismo yo creo que la respuesta penal no va a solucionar el problema. Bueno, otro de los debates que ha reaparecido tras el crimen es el posible apoyo de las Fuerzas Armadas en materias de seguridad interior, una alternativa que ha sido planteada por distintas autoridades locales, como alcaldes y también por parlamentarios. No obstante, el ministro del Interior y la CEGECOP, Claudio Alvarado, insistió en que la estrategia del Ejecutivo sigue siendo el fortalecimiento de las policías y de los organismos especializados en seguridad pública, descartando el despliegue de las Fuerzas Armadas, una posición que contrasta con la de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que llamó al Ejecutivo a tomar decisiones políticas para entregar seguridad a la ciudadanía. Pero el gobierno ha optado en este minuto claramente por el fortalecimiento de las policías, reforzar los controles preventivos. Se está colocando en marcha
un esfuerzo especial para que existan más funcionarios en la calle. Se han identificado puntos críticos, se va a establecer también una coordinación de vigilancia aérea de apoyo. La verdad es que yo entiendo al alcalde White porque él representa una comuna donde ha habido un número importante de incidentes en materia de seguridad de tal gravedad como las que vivimos ayer con este pequeño de 12 años asesinado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el gobierno no toma una decisión política, no legislativa, política, de realmente hacerse cargo del problema? Bueno, por ahora el gobierno asegura que continuará evaluando distintas alternativas para enfrentar la delincuencia, descartando, como decíamos, el despliegue de las Fuerzas Armadas, como lo solicitó ayer el alcalde de San Bernardo, Christopher White. Desde el Ejecutivo dicen que todavía falta avanzar en varias iniciativas legislativas, como las reglas de uso de la fuerza y también la infraestructura crítica que integrarían la base para el posible despliegue de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Iniciativas ambas que llevan por lo menos 3 o 4 años en el Congreso. Por ahora el control del orden público está radicado en las policías, es lo que ha dicho en particular el ministro del Interior, Claudio Alvarado, sobre esta solicitud del alcalde de San Bernardo, que antes había sido planteado no solo por él, sino también por alcaldes como el de Maipú, Tomás Bodanovich, del Frente Amplio, y también alcaldes de derecha como José Manuel Palacios, con quien conversamos esta mañana y que es del mundo de Chile Vamos, alcalde de La Reina, además. Camila, muchas gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Un duro golpe recibió el gobierno con la ley Escuelas Protegidas. El Tribunal Constitucional objetó la norma que inhabilita el acceso a la gratuidad y la fórmula para la revisión de mochilas. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Las normas más emblemáticas en la ley de escuelas protegidas fueron declaradas inconstitucionales por parte del Tribunal Constitucional, generando un portazo a una de las iniciativas estrellas del actual Ministerio de Educación. El TC zanjó como contrario a la Constitución la inhabilidad para acceder a la gratuidad en el caso de ser condenado por episodios de violencia. Pero además se objetó la norma que permita a las policías revisar la mochila de los alumnos en el caso de que estos se nieguen y no llegue su apoderado al establecimiento. Así también se objeta la prohibición de prendas que hagan una apología a la violencia. En su momento se mencionó como ejemplo el pasamontañas, y la exclusión que tendrían alumnos expulsados en proceso de admisión escolar también fue objetado por el Tribunal Constitucional. En la democracia cristiana hay algo de indignación. ¿Por qué? Porque ellos facilitaron sus votos para que esta ley se aprobara en la Cámara de Diputados y Diputadas. En tanto, en la UDI proponen una reforma constitucional para modificar la ley que permite la gratuidad universitaria. Reaccionan los diputados Héctor Barría de la ADC y Ricardo Neumann de la UDI. Hacemos un llamado al Ministerio de Educación a que hagan cambios de sus equipos, no de la ministra ni de los subsecretarios. Hay asesores que actúan totalmente ideologizados, que no quieren escuchar a los expertos, que no quieren escuchar a otras voces, que quieren sacar las cosas a la rápida. Este tipo de errores provocan un clima de desconfianza. Estudiaremos los fundamentos del fallo y, si es necesario, impulsaremos una reforma constitucional que, respetando la institucionalidad vigente, permita darle protección efectiva a la gran mayoría de estudiantes que quieren que su colegio sea para estudiar y no para delinquir. Bueno, quizás el golpe más duro para el Ejecutivo es la inconstitucionalidad del artículo número 6 en la ley de escuelas protegidas. Ahí, en la práctica, se establecía un nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria, que es no tener condenas previas. Y eso, particularmente, puede generar un precedente en otras propuestas del Ejecutivo. Lo comenta la experta constitucionalista Elisa Walker, socia de Sarmiento Walker y García Abogados. A pesar de que hay que esperar los fundamentos, sí es posible anticipar de que este pronunciamiento del Tribunal Constitucional debe generar atención a otros proyectos de ley que está tramitando el gobierno del presidente Kast. Y es probable que este razonamiento va a obligar a revisar, tal vez eliminar esas disposiciones o reescribirlas para que éstas sean necesariamente concordantes con las garantías constitucionales establecidas, en especial en el capítulo de derechos fundamentales.
Bueno, en La Moneda han reaccionado afirmando que todavía falta conocer los argumentos del Tribunal Constitucional. Sin eso sobre la mesa, se hace complejo definir algún margen de acción. De todas formas, el precedente que ya genera este fallo es algo que está levantando alertas, sobre todo por el Registro Nacional de Vándalos, otra propuesta del Ejecutivo que no solamente inhabilita el acceso a la gratuidad, sino que también a otros beneficios como la pensión garantizada universal. El viceministro del Interior y la vocería, Claudio Alvarado, dejó abierta la puerta a modificar la reforma de origen que dio acceso a la gratuidad. Tenemos que ver cuál es el fundamento del fallo. A lo mejor puede darse de que el tribunal considere de que esa norma debe estar considerada, ¿no es cierto?, en el origen del beneficio de la gratuidad, la que da origen en esa norma, en esa ley, y no en esta. Puede ser, por ejemplo. Entonces, conociendo el fundamento del fallo, veremos cómo corregimos el objetado y también cómo lo trabajamos para el registro de vándalos. Bueno, aquí en La Moneda se reconoce como un camino largo esta idea de reformar la Constitución a pesar del quórum más bajo que actualmente exige una reforma así, 4/7, es lo que actualmente dicta la norma. Además, se prenden alertas por una eventual oleada de requerimientos en el Tribunal Constitucional por parte de la oposición. En relación al Registro Nacional de Vándalos, esta tarde va a seguir su tramitación a las 5:30 de la tarde en la Comisión de Seguridad de la Cámara y en paralelo, Verónica, el presidente José Antonio Kast llegará más o menos a esa hora a la Araucanía para su tercera visita a la región desde el 11 de marzo. Y ahí estarás acompañándolo también Mariano Reyes. Gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Y en el Congreso, la Contralora Dorothy Pérez expuso el informe sobre irregularidades en el ingreso de niños y niñas haitianos al país. El documento cuestiona la coordinación entre instituciones del Estado y también un memorándum del Servicio de Migraciones. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Esta mañana conocimos finalmente el informe final de la Contraloría General de la República respecto a irregularidades detectadas en la llegada de niños y niñas haitianas al país en el marco del programa de reunificación familiar. Dentro de las conclusiones del documento hay cuestionamientos al Servicio Nacional de Migraciones, a la PDI y a la Subsecretaría de la Niñez por falta de coordinación interinstitucional. También hay críticas a un memorándum interno de migraciones que flexibilizó exigencias para estas solicitudes, una atribución con la cual no contaba. Escuchamos parte de lo expuesto en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja esta mañana por la Contralora Dorothy Pérez. Se determinó que el Servicio Nacional de Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez no han actuado de manera coordinada frente a la llegada masiva de niños, niñas y adolescentes provenientes de Haití. Queremos referirnos, señora Presidenta, al memorándum 1886 de 2024 del Servicio Nacional de Migraciones. Disminuye los requisitos documentales que son aplicables a los ciudadanos haitianos, a pesar de que esto es materia propia de ley y sus reglamentos. Y sin embargo, en este caso se realizó a través de un memorándum que además no se formalizó por un acto administrativo como mandata la ley, alteraban o suspendían requisitos transversales como son la legalización, la postilla o la vigencia. Se trata entonces de un acto que produjo efectos jurídicos frente a terceros a pesar de que no tiene la jerarquía normativa que lo habilite para hacer esta flexibilización de requisitos. Bien, ante estos cuestionamientos, el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Taller, aseguró que el actuar del servicio se mantuvo apegado a la ley, mientras que evitó referirse al detalle del informe de la Contraloría por los sumarios que se abrieron para determinar responsabilidades. Lo escuchamos. Yo tengo la convicción legal respecto de que las decisiones que tomamos en materia de la exhibición del procedimiento de legalización en un consulado colapsado, lo mismo que hicimos respecto del cierre del consulado venezolano aquí en Chile, tiene todo el fundamento legal. Y esto es lo que vamos nosotros a exponer en las investigaciones y en las instancias administrativas y eventualmente judiciales que vamos a evaluar por delante. Cualquier otra cosa es que tengo la convicción, y por eso hay un debido proceso, de que esas decisiones tienen fundamento en la ley. Bien, hubo reacciones inmediatas en el Congreso ante esto. La diputada demócrata Joana Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno, cuestionó las acciones de Taller y del servicio e informó además que preparan un proyecto de ley para evitar que se repitan cambios de criterios como este en el futuro.
Valoramos que el señor Teller concurriera a este espacio. Creo que ha dicho cosas bastante complejas porque él ha incumplido la Constitución en el artículo 7. Si hay vacíos, no saltárselos por reglamentos o decisiones, ni siquiera reglamentos que no pasaron por Contraloría. Flexibilizaron materias para la reunificación familiar, pero no solo con haitianos. Él esbozó aquí que lo hizo con niños venezolanos y eso va a tener también otro correlato. Hemos presentado un proyecto para que ni siquiera vía reglamentos puedan ellos flexibilizar lo que está establecido en la ley. Tiene que volver a este Congreso cualquier flexibilización. Si bien la Contralora Pérez valoró que se lograra ubicar a los 64 niños cuyo paradero se desconocía, aseguró que es una cifra acotada ya que el informe abarca solo 4 meses, no la totalidad del tiempo en que se realizan estos vuelos en el plan de reunificación familiar. Además, informó que se inició un procedimiento disciplinario por la filtración del preinforme, remitiendo también los antecedentes al Ministerio Público. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos al Congreso, sepamos de una jornada clave de la mega reforma que impulsa el gobierno en el Senado. Se agota el debate general. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. La primera de las 2 sesiones de sala del Senado hoy para debatir la reforma tributaria y otras normas regulatorias estaba programada desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Sin embargo, duró apenas poco más de 1 hora y ya no había más palabras pedidas. Señal inequívoca de que el debate general sobre esta propuesta está prácticamente agotado. La próxima sesión está fijada para hoy mismo a las 4 de la tarde, pero antes, a las 3, en reunión de comités con la mesa de la corporación, se debe confirmar si se vota hoy o no la idea de legislar. En conversación con la prensa, aquí en el Congreso, el biministro Claudio Alvarado mantuvo su percepción en orden a que la oposición, según dijo, no quiere llegar a acuerdos en esta etapa. Con la oposición siempre hemos tenido un diálogo abierto, transparente. Ellos han manifestado intención de colaborar, pero yo siento de que legítimamente hay una decisión política de hacer un punto votando en contra de la idea de legislar. Ahora a mí me parece un poquito contradictorio, voto en contra de la idea de legislar, pero conversamos después. Bueno, si esa es lo que va a suceder, bienvenido, lo aceptamos y así lo haremos. ¿Se va a votar hoy día? Entiendo que sí, hoy día. El proyecto se aprueba con la mayoría de los presentes, salvo 3 normas específicas que requieren mayoría absoluta de los senadores en ejercicio, es decir, 26 sufragios favorables que en este momento el gobierno ya tiene. El senador por la región de Magallanes, Alejandro Kusanovich, que había advertido que votará en contra porque el gobierno no había conversado con él, bueno, ya confirmó que votará a favor de la idea de legislar. En la misma línea se mostró el senador por Aysén, Miguel Ángel Calixto, aun cuando no ha recibido un compromiso específico del ministro de Hacienda respecto de sus observaciones, pero al menos las conversaciones, según dijo, avanzan. Preocupaciones que tienen que ver con el Fondo Común Municipal. Vamos con algunas indicaciones relacionadas a aumentar la recaudación vía impuesto de las concesiones acuícolas. También es fundamental que el beneficio relacionado con la eliminación de las contribuciones no sea universal, no puede ser para todos. Por lo tanto, también creemos que ahí hay que apuntar en una indicación bien importante y que esperamos que el ministro Quiró tenga ese criterio. Por ende, hoy día las conversaciones están en un buen tono para poder concurrir positivamente a la idea de legislar si es que se pone en votación hoy día. Sin embargo, desde el Comité Unido, que reúne a senadores de la DC, el Partido Comunista, el Frente Amplio e Independientes, más senadores del PPD y del PS, han insistido en su postura. Exigen compromisos concretos del Ejecutivo sobre cambios sustanciales, como describió el senador del PPD, Ricardo Celis. Ceder en los flecos no tiene sentido. Aquí lo esencial es que hay una menor recaudación y esa menor recaudación va a significar recortes en programas sociales. Eso es lo que a nosotros nos preocupa porque está ocurriendo hoy día. Por eso tenemos el ánimo de dialogar y de conversar a ver si hay alguna concesión. El gobierno no ha hecho ninguna modificación sustantiva, nada.
Y por lo tanto, lo único que ha demostrado, al igual como lo hizo con la revisión de las mochilas, es una sordera, y esa sordera tiene efecto. Pero lo más importante, yo creo, que el gobierno genera una desconfianza con el espíritu democrático en nuestro país. Esta mega reforma tiene suma urgencia, lo cual en teoría supone que la tramitación en el Senado tiene que terminar mañana. El gobierno tendrá que renovar, ¿sí? Esta urgencia pues quedará pendiente todavía para julio toda la etapa de ingreso, análisis y votación de las propuestas de enmienda o las indicaciones que por la naturaleza del proyecto en su mayoría requieren el patrocinio del gobierno. Estaremos pendientes contigo de aquello, Jorge Espinosa Cuellar. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Sigue en desarrollo el control de detención y formalización de los 4 detenidos hasta ahora por el crimen del niño de 12 años ocurrido en medio de una encerrona en San Bernardo. El 5º integrante de la banda está identificado, sostuvo el ministro Arrau. El caso reordena la agenda de seguridad. La Moneda sale a responder a la presión de alcaldes por sacar militares a la calle. El control del orden público, dice, está radicado en las policías. Contraloría reafirma falencias en controles migratorios y de protección de menores en ingreso de niños haitianos al país. Informe reabre cuestionamientos sobre coordinación entre organismos públicos que conocieron alertas y no actuaron oportunamente. Hay avances asegurados, defiende la ministra de Educación, frente al traspié de la ley Escuelas Protegidas en el Tribunal Constitucional. Expertos advierten el precedente para otras propuestas del Ejecutivo que inhabiliten acceso a la gratuidad. En el Senado se agota el debate general sobre la mega reforma y el gobierno sostiene que se votará hoy mismo la idea de legislar. La oposición acusa sordera, tal como en Escuelas Protegidas. Se mueven los mercados. Mientras el petróleo llega a su menor nivel desde el inicio de la guerra, el dólar se fortalece y supera los 920 pesos en nuestro país. El cobre, en paralelo, baja de los $6 la libra, en su menor registro en 7 semanas. 2 países, 2 reacciones. En Colombia, el izquierdista Cepeda reconoce su derrota y abre paso a la transición con De la Espriella. En Perú, Sánchez impugna el proceso electoral, denuncia fraude sin presentar pruebas y no reconocerá la victoria de Keiko Fujimori. Y en el deporte, Colo-Colo acusa castigo selectivo y apelará a las 4 fechas de suspensión a Javier Correa. En Copa Chile, sin Gago, la U visita esta tarde a Unión La Calera. Y con Neymar recuperado, Brasil se mide con Escocia para avanzar en el Mundial en Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.